vez te has preguntado por qué Dios, con todo su poder, no simplemente eliminó a Satanás del universo? Es una pregunta fascinante. Jesús mencionó que vio a Satanás caer del cielo como un rayo, una imagen poderosa de su expulsión. Pero esto nos lleva a otra cuestión intrigante. ¿Por qué Dios no destruyó a Satanás de una vez por todas? ¿Por qué sigue ahí afuera? En el estudio bíblico de hoy, vamos a explorar las razones profundas y misteriosas de por qué Dios no puede y no va a acabar con Satanás y sus ángeles caídos. Prepárate para un viaje revelador a través de las Escrituras y descubre la sorprendente verdad detrás de esta decisión divina. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el papel de Satanás en la Biblia? Es fascinante y está lleno de misterios. Lo que muchos no saben es que el nombre Satanás significa adversario o enemigo, y también puede interpretarse como caído. Interesante, ¿no? No se le llama aquel que cayó, sino caído, en un estado continuo de caída. Esto sugiere que Satanás siempre está cayendo, volviéndose cada vez más oscuro y perverso. El libro de Apocalipsis describe su caída en un abismo sin fondo, perpetuamente en caída. Eso es lo que hace el orgullo, nos hunde cada vez más. El orgullo es un tema serio. Proverbios 16:18 nos alerta que el orgullo precede a la destrucción. Y no estamos hablando solo de muerte física. David, en el Salmo 3:4, habla sobre cómo Dios redime su vida de la destrucción. La destrucción puede estar presente en tu vida ahora mismo, afectando tus relaciones, finanzas y oportunidades que Dios pone delante de ti. El antídoto para este veneno: la humildad. Satanás, también conocido como Lucifer, es el tentador primordial que ha engañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Comenzó como un ángel glorioso en el cielo, creado por Dios para alabar y servir, pero no estaba satisfecho con su papel. Ambicioso, quería ser adorado y aprovecharse de la gloria de Dios. Entonces Satanás lideró una rebelión, reuniendo un ejército de ángeles contra el Todopoderoso. Estos ángeles se conocieron como ángeles caídos. La batalla en el cielo fue intensa. De un lado el arcángel Miguel con su ejército celestial. Del otro Satanás, retratado como un dragón inmenso liderando hordas de demonios. Pero el dominio de Dios es inquebrantable. Al final, Satanás y sus seguidores fueron expulsados del cielo. Esta narrativa nos enseña mucho sobre el poder del orgullo y la importancia de la humildad. ¿Cómo estás manejando el orgullo en tu vida? ¿Estás listo para abrazar la humildad y evitar la caída continua que representa Satanás? ¿Sabías que hubo una batalla épica en los cielos? Apocalipsis 12:7-8 nos revela. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no fueron lo suficientemente fuertes y perdieron su lugar en el cielo. Increíble, ¿verdad? Satanás y sus seguidores tenían un lugar en el reino celestial, pero fueron derrotados. Ahora, como cristiano, tú has ganado un lugar en el cielo. Efesios 2:6 dice: Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentarnos con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero surge una gran pregunta. ¿Por qué Dios no destruyó simplemente a Satanás y a sus ángeles? ¿Por qué permitir que vinieran a la tierra para causar tanto sufrimiento? Esta es la cuestión que vamos a explorar en el video de hoy. Quédate con nosotros para descubrir las respuestas. La razón principal es fascinante. Dios no puede matar a Satanás y a sus ángeles porque son espíritus, creados a imagen de Dios, que es espíritu, como nos dice Juan 4:24. Siendo espíritus, no pueden morir. La existencia continua de Satanás significa que Dios tiene un propósito específico para él. Dios creó todas las cosas con un propósito, y aunque sus criaturas se desvíen, Él logra usar sus malas decisiones para su gloria. Entonces descubramos más sobre quién es Satanás y cómo Dios lo está usando hoy. En el libro de Isaías, capítulo 14, tenemos un vislumbre de la caída de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora? Fuiste lanzado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Y tú decías en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios exaltaré mi trono, y en el monte de la asamblea me sentaré, en los extremos del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes.
seré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás llevado al Seol, al más profundo del abismo. Satanás, también conocido como Lucifer, el portador de luz, cayó debido a su ambición desmedida. Este pasaje nos da una visión clara de lo que le ocurrió. Otra referencia fascinante sobre la caída de Satanás está en el libro de Ezequiel capítulo 28. Así dice el Señor Dios: eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estuviste en el Edén, el jardín de Dios. De toda piedra preciosa era tu cobertura: el sardónice, el topacio, el diamante, el berilo, el ónice y el jaspe, la zafiro, la esmeralda y el carbúnculo. Y de oro se hicieron tus engastes y tus ornamentos. En el día en que fuiste creado, fueron preparados. Eras un querubín ungido para proteger, y te establecí. En el monte santo de Dios estabas, en medio de las piedras afogueadas paseabas. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad. En la multiplicación de tu comercio se llenó tu interior de violencia, y pecaste. Por eso te eché profanado del monte de Dios, y te hice perecer, oh querubín protector, en medio de las piedras afogueadas. Se levantó tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Por tierra te lancé, delante de los reyes te puse, para que te contemplen. Ezequiel nos describe un ser deslumbrante y perfecto, creado por Dios con belleza y sabiduría incomparables. Sin embargo, algo sombrío surgió. La injusticia fue encontrada en él. Este ser pecó, y debido a su pecado, Dios lo expulsó del paraíso. Esta es otra poderosa referencia a la caída de Satanás. Fue consumido por el orgullo, un sentimiento que Dios no podía tolerar en el cielo. Satanás, que era un ángel de alta posición, cayó de tal manera que se transformó no solo en Satanás el caído, sino también en Satanás el tentador, llevando a otros al error con su arrogancia. Además de ser un tentador, Satanás también es conocido como el acusador. En el libro de Zacarías, capítulo 3, vemos una escena en la que Josué está delante de Dios, con Satanás a su derecha, trayendo acusaciones contra él. Y en el Nuevo Testamento, Satanás continúa atormentando a la humanidad. Incluso Jesús Cristo fue tentado por Satanás durante 40 días en el desierto. Más tarde, en su ministerio, Jesús hace una declaración impresionante en Lucas 10:18, afirmando que vio a Satanás caer del cielo como un rayo, confirmando así las visiones del Antiguo Testamento sobre el origen de Satanás. Esta historia de caída y rebelión nos ofrece una visión profunda sobre la naturaleza del orgullo y las consecuencias de la desobediencia. Es un recordatorio poderoso de que incluso las criaturas más sublimes pueden caer si permiten que el orgullo corrompa sus corazones. Embarquémonos en una jornada fascinante a través de las Escrituras para entender por qué Dios no simplemente elimina a Satanás y a sus ángeles caídos. En Simón Pedro 2:4 leemos: porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad profunda para ser reservados para el juicio. Y Judas en su carta dice: y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado en prisiones eternas, bajo oscuridad profunda, hasta el juicio del gran día. Aquí vemos claramente que, aunque Satanás todavía esté en actividad, él y sus ángeles enfrentarán, al final, un juicio justo por sus actos. Esta perspectiva nos ayuda a entender por qué Dios no puede simplemente matar a Satanás y a sus seguidores inmediatamente. Imagina a un criminal siendo ejecutado antes de un juicio justo. Sería una violación de justicia. Dios, siendo perfectamente justo, espera el momento del juicio final, donde todos serán juzgados y recompensados de acuerdo con sus obras. Para responder a esta pregunta de manera más completa, necesitamos considerar la naturaleza de Dios. Él es inmutable, es decir, nunca cambia. Sus atributos sagrados determinan sus acciones. En otras palabras, lo que Dios hace refleja quién es Él. Y lo primero que hay que recordar sobre Dios es que Él es todopoderoso. No hay desafío a su autoridad, pues Él posee todo el poder del universo.
Reflexiona. Nada creado puede ser más grande que su creador. Si Dios creó todos los seres, entonces Él es, por definición, superior a todos ellos. Por lo tanto, no importa cuán poderoso pueda parecer Satanás, Él es solo una criatura y, en última instancia, no puede compararse con Dios. La batalla entre ellos nunca fue justa, pues la supremacía de Dios es absoluta. Esta comprensión no solo nos ayuda a ver la grandeza de Dios, sino también a apreciar su sentido de justicia. Dios está reservando un juicio final para Satanás y sus ángeles, garantizando que la justicia divina se cumpla plenamente. Así, aunque Satanás aún esté activo, solo está esperando su destino inevitable, bajo la soberanía de un Dios justo y todopoderoso. Exploremos de manera emocionante y envolvente la razón detrás de las acciones de Dios en relación con Satanás y sus ángeles caídos. Para entender esto, necesitamos considerar la naturaleza de Dios y sus atributos esenciales. Primero, Dios es absolutamente justo. La justicia significa distribuir recompensas y castigos de manera equitativa. Dios nunca actúa de manera injusta. Siempre da a cada persona lo que merece. Desde la caída de Satanás, Él ha sido el gran acusador. Satanás nos lleva al error y luego nos acusa delante de Dios, exigiendo justicia. Apocalipsis 12:10 dice: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Esto significa que la justicia de Dios debe aplicarse no solo a nosotros, sino también a Satanás y sus ángeles. En segundo lugar, Dios es extremadamente paciente. No tolera el pecado, pero da tiempo a los pecadores para que se arrepientan. Romanos 2:4 nos recuerda que la bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Si Dios hubiera destruido a Satanás inmediatamente después de su rebelión, habría negado a Satanás y a sus seguidores la oportunidad de arrepentirse. La paciencia de Dios refleja su deseo de que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Segunda Pedro 3:9. Es un ejemplo claro de su amor y misericordia, ofreciendo tiempo para el cambio. Finalmente debemos reconocer la soberanía de Dios y la profundidad de su sabiduría, que a menudo está más allá de nuestra comprensión. Él tiene un plan perfecto y siempre está trabajando para el bien de aquellos que lo aman. Romanos 8:28. Incluso la presencia de Satanás en el mundo sirve a un propósito dentro del plan divino de Dios. Aunque no podemos entender todos los detalles, podemos confiar en que Dios está en control y que su propósito final se cumplirá. Así, cuando miramos la cuestión de por qué Dios no simplemente elimina a Satanás y a sus ángeles, vemos que se trata de justicia, paciencia y sabiduría divina. Dios está orquestando todo de acuerdo con su plan perfecto, asegurando que al final, la justicia y el amor prevalezcan. Es una historia de paciencia divina, justicia implacable y la confianza de que, al final, todo se alineará con el grandioso propósito de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no simplemente destruye a Satanás y a sus ángeles? En resumen, la respuesta está en tres aspectos principales: la inmortalidad de los espíritus, la necesidad de un juicio justo y el propósito soberano de Dios. Primero, es importante entender que Satanás y sus ángeles son espíritus inmortales, creados por Dios. No pueden ser simplemente aniquilados, ya que poseen una existencia eterna. Dios, en su justicia perfecta, necesita asegurar que sean juzgados de manera justa. Es como en un tribunal, donde la sentencia solo se dicta después de un juicio adecuado. Además, la presencia de Satanás y sus ángeles aún cumple un propósito en el grandioso plan de Dios. Incluso el mal puede ser utilizado por Dios para cumplir sus designios. La sabiduría de Dios es incomprensible para nosotros, pero podemos confiar en que Él está orquestando todo de acuerdo con su voluntad perfecta. La justicia de Dios asegura que en el momento adecuado, toda la creación será restaurada a su gloria original y todo mal será debidamente castigado. Mientras tanto, la paciencia de Dios refleja su deseo de que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Dios no actúa de manera impulsiva. Él espera el momento adecuado para actuar.
Así confiamos en la soberanía de Dios y esperamos el cumplimiento de su plan perfecto. Sabemos que, al final, la justicia prevalecerá y la creación será renovada. Hasta entonces, nuestra fe nos sostiene, confiando en que Dios tiene todo bajo control y que su propósito final se realizará.